Buenas noches a todos y a todas en esta noche. Una vez más nos volvemos a encontrarnos con ustedes y encontrarnos con la palabra del Señor que nos va a hablar en esta noche. Abrimos nuestro corazón, todo nuestro ser para recibir palabra del cielo. Cuando abrimos nuestro corazón y estamos expectantes a lo que Él nos va a hablar, de seguro que Él va a traer su palabra para que nos sea de bendición y de mucha ayuda. Sin más, entonces vamos a retomar lo que es la palabra del Señor que venimos compartiendo en 1 Samuel capítulo 30, y lo que pudimos ver la palabra anterior era de que el Señor estaba hablando de que tenía que pasar ese torrente y que esos 600 hombres tenían que pasar, y de esos 600 se habían quedado 200 sin poder cruzar porque estaban muy cansados. Y en esta oportunidad vamos a encontrarnos con otra palabra tan profunda y tan hermosa de parte del Señor que nos va a hablar. Así que abrimos nuestro corazón y vamos a retomar el versículo 11, porque habíamos hablado el 9 y 10, ahora vamos a retomar 1 Samuel 30, 11, 12 al 15, más o menos, vamos a estar hablando de la palabra. Sin más, entonces, como no tenemos mucho tiempo para compartir, vamos allá a la palabra del Señor, y que dice así en el versículo 11. Y hallaron en el campo, digan conmigo, hallaron en el campo a un hombre egipcio. Hallaron en el campo a un hombre egipcio, diga conmigo, hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, digan conmigo, el cual trajeron a David. Y le dieron pan, digan conmigo, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Vamos al versículo 12, dice, y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió en él su espíritu. Escuchen esto, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. En el versículo 13 dice, y le dijo David, ¿de quién eres y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo, escuchen esto, yo soy siervo de una malecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. El versículo 14 dice, pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los heteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. En el versículo 15 dice, y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Hacemos un poco mención de lo que venimos viendo. David había recibido palabra de parte del Señor que tenía que perseguir, ¿no es cierto?, a estos enemigos, y que lo iba a alcanzar, le dijo el Señor. Y de seguro que iba a librar a toda su familia que fueron secuestradas, ¿no es cierto?, y lo iba a recuperar todo lo que había perdido de lo material. Y acá lo que yo estoy encontrando en esa travesía, en ese seguir en el camino, ¿no es cierto?, dice aquí la escritura, hallaron a un hombre egipcio, hallaron a un hombre en el campo, o sea, en el campo a un hombre egipcio. Y me llamó la atención, y esto resaltó un poquito, y quiero tomar esta parte. Dios le hizo un alto en el camino. Cuando uno va a perseguir algo, ellos estaban muy enfocados, ya ahora enfocado a salvar, porque ya había pasado el torrente de Besor. Ahora ellos estaban sumamente enfocados en la familia, en lo que iban a recuperar, pero tampoco sabían muy bien el camino, porque realmente después vamos a ir viendo, ¿no?, de cómo Dios está proporcionando y abriendo camino para que ellos no tengan que estar dándose vuelta en el campo, en otros caminos. Así que acá lo que yo puedo notar de que lo encuentran a este hombre en el campo. Nosotros estamos realmente mandados desde el momento que recibimos a Cristo
a nuestro corazón, al Señor, nosotros fuimos salvos por los méritos de Cristo, por la gracia del Señor, fuimos salvos. ¿Cómo estábamos nosotros antes? Estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados, dice la Biblia, pero el Señor mandó para que nosotros, a Jesús, para que nosotros pudiésemos ser salvos. Él se acercó a nosotros, Él nos vino a buscar porque estábamos perdidos. Y acá lo que nos está diciendo que hallaron en el campo. Ahora nosotros, desde el momento que recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, somos enviados a ese campo como misionero y como misionera. Tenemos una misión de llevar el mensaje del reino de Dios. Y nosotros tenemos que entender que no debemos de perder la visión del reino. No tenemos que perder la visión del reino. Si bien uno va, ¿no es cierto?, detrás de recuperar lo que es nuestro, lo que es mío, en el caso de David. Pero ahora Dios le hace un alto en el camino y hace que se centrara en este egipcio. Nosotros tenemos que entender que Egipto es la tipología del mundo y nosotros también estuvimos antes en ese reino del mundo y éramos ciudadanos del mundo. Y tenemos que entender de que ahora el Señor nos está mandando a esa gente y da la casualidad aquí que se encuentra con un ciudadano, ¿no?, egipcio, con un ciudadano, ¿no?, del mundo, como así también nosotros fuimos ciudadanos del mundo. Conocemos y entendemos el lenguaje del mundo, pero ahora él se estaba encontrando juntamente con su gente, con sus discípulos, con su gente de guerra. Se está encontrando con un hombre imposibilitado, tirados en el campo. Dice, hallaron en el campo a un hombre egipcio, y ahora el Señor nos manda a nosotros también a ese egipcio para que nosotros lo auxiliemos y para que nosotros le llevemos la salvación a esa persona, el cual trajeron a David. Y David es la tipología de Cristo. Le trajeron a David. Estos soldados, estos discípulos de David eran enseñados de cómo tenía que tratar a la gente que no eran de ellos. Y esto también el Señor nos enseña a nosotros, que cuando vamos a la gente que no conocen al Señor, nosotros tenemos que llevar el plan de salvación, llevarle el mensaje de salvación a esas personas, no importando su identidad, no importando en qué estado, en qué condición está, de saber de que nosotros tenemos el mensaje de salvación, el mensaje de vida. Y lo que me llama aquí la atención, de que estos hombres fueron quienes los encontraron a este egipcio tirado. Y dice la Biblia de que lo trajeron a David. Así como a nosotros nos hablaron de Jesús, hubo una persona que se acercó a nosotros, que nos encontró. Sea cual fuere la condición, cada uno sabemos en qué condición estuvimos nosotros y fuimos realmente buscados por el Señor, El Señor Jesús vino a este mundo porque te ama a ti, porque me ama a mí y ama a todo el mundo. Ama a todo el mundo. De tal manera, dice la Escritura, amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me dice la Biblia aquí que fue traído a David y dice que le dieron pan y comió y le dieron agua y también le dieron agua. Cuando nosotros comemos, cuando alguien nos habla de la palabra, es ahí cuando empezamos a cobrar vida. Cuando estábamos hambrientos, cuando estábamos en esa necesidad, en esa miseria, cuando alguien se ocupa de nosotros, cuando alguien nos da ese pan, y aquí está representando el pan de la palabra del Señor, el pan de la palabra, cuando escuchamos por primera vez que el Señor nos amaba, que el Señor se interesaba por nosotros, volvemos nosotros a cobrar fuerza. Y dice que este egipcio comió y dice, y le dieron de beber agua. Cuando tomamos del Espíritu Santo, volvemos a revivir, volvemos a cobrar fuerza. En esta noche el Señor te hace un alto en el camino para que no pierdas realmente cuál es tu misión, no pierdas la visión de tu misión. Aleluya, la principal misión. Nosotros somos enviados en ese campo misionero. Yo no sé
¿Qué es lo que estás persiguiendo? ¿Qué es lo que estás buscando? Pero quiero decirte que el Señor te va a hacer un alto en el camino para que no te desenfoque. Cuando tenemos a alguien más próximo para poderlos ayudar, para poderlos auxiliar. Esa es nuestra misión. Aleluya. Dice la Biblia que este hombre estaba en un mal estado, en una mala situación. Estaba enfermo y fue abandonado. Hacía 3 días que no había comido, 3 días y 3 noches, dice la Escritura. Esta era la situación de este egipcio. Aleluya. La condición sin ninguna posibilidad de vida, sin ninguna posibilidad de salvación. Y así estuvimos nosotros. No había posibilidad de que nosotros seamos salvados, rescatados de ese lugar donde íbamos a ir, porque Satanás había incursionado en la vida del hombre y le hizo pecar, le hizo meter en ese pecado, y por ese pecado fuimos nosotros condenados. Y la Biblia dice de que nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios, fuimos tirados y abandonados, pero Dios que te ama, tu Padre que te ama, no te dejó abandonado, no te dejó tirado. La obra de Satanás, este hombre estaba enfermo. Hacía 3 días que no comía, estaba tirado en el campo sin posibilidad de ser ayudado. El amo de este era un amalecita. El amo de este egipcio, de este esclavo, así como nosotros estuvimos esclavos en el mundo, esclavos en el pecado. Satanás nos metió en ese lugar. Pero dice el Señor que Él vino a rescatarnos, Él vino a salvarnos. Y este egipcio, su amo, era Amalek. Y Amalek es una tipología de Satanás. El mundo, Egipto, el mundo y la carne. Nosotros tenemos que entender que nosotros realmente no teníamos ninguna posibilidad de ser salvados, de ser rescatados. Nuestro amo, a quien servía, este egipcio a quien servía, nosotros antes servíamos a la carne, servíamos a nuestros deleites, servíamos a lo que nos parecía. Y este egipcio dice que era esclavo de una malecita. Así hace el enemigo. Cuando ya no le servimos, él nos tira. Cuando ya no le servimos en su plan. Fíjense en ustedes que este egipcio había incursionado, había sido parte del dolor, de la tristeza, de la angustia y del secuestro de la familia de David, ¿no? Y estamos entendiendo ahora que él, al estar enfermo, fue tirado por su amo. Así es como nos hace el diablo. Así es cuando ya no le servimos para su plan, el enemigo simplemente nos deja. Pero quiero decirte en esta noche que hay uno que se interesa por ti, hay uno que te ama de verdad, que no te va a preguntar, no va a preguntarte absolutamente nada, sino que simplemente te va a auxiliar y te va a ayudar. Aleluya. El diablo no sabe de misericordia y eso tenemos que meternos en la cabeza. A veces creemos que ese amo Amalek nunca nos va a abandonar. Dejaste de servir para su plan, así arruinado te despojó, te abandonó. El mundo opera de esta manera. Este egipcio participó en el plan para destruir. Este egipcio participó para quemar, para secuestrar. Y ahora enfermo ya no le servía a su amo Amalek. Ahora era bueno para nada. Entonces acá podemos ver, era un enemigo de David. Participó en la desgracia de David y su gente. Pero fíjense cómo es el amor de Dios, el amor del Padre. Nosotros también dice la Biblia que fuimos enemigos de Dios. Le trajeron a David. Dios nos manda a ese campo misionero. Hay un plan de salvación para aquel que está perdido. Aleluya. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Quiero decirte que Dios no te va a echar fuera. Lucas 19:10 dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Este egipcio no tenía ninguna posibilidad de ser salvo, ninguna posibilidad de ser auxiliado. Pero sin embargo, hubo alguien que fue a ese campo. Hubo alguien que fue enviado a ese campo. Aleluya. Este hombre no tenía ninguna posibilidad de salvación.
Así vivimos nosotros también. Él nos recibe sin preguntarnos nada. No nos cuestionó, simplemente nos amó. Simplemente nos amó. ¿Cómo fue recibido este egipcio? Este egipcio fue recibido de la misma manera. Dios nos recibe así. Dios nos recibe así. Dios nos envía a los extranjeros a predicarle el evangelio. ¿Por qué? A predicarle el evangelio porque nosotros manejamos su lenguaje. Aleluya. Nosotros también fuimos extranjeros del reino y entendemos el lenguaje del mundo y sabemos lo que es vivir fuera de Dios, fuera del amor de Dios, lo que es vivir en el mundo. Al recibir a Cristo como Señor y Salvador, nos hicimos ciudadanos del reino. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros hagamos ciudadanos del reino al extranjero, a lo que se acerca a nosotros, a lo que no conocen a Jesús. Aleluya. Este egipcio fue acercado a Jesús. Actitud de la iglesia hacia los extranjeros, hacia el mundo. Debemos de ser benévolos. David y sus hombres eran enseñados cómo debían de tratar al extranjero, cómo debían de tratar a la gente que no conocían a Jesús, que no conocían a Dios. Levítico 19, 33, 34 y Deuteronomio 31, 12. Tengámoslo en cuenta esto y léanlos en su casa, por favor, léanlos en su casa. Encuentro dos cosas aquí en estos dos pasajes. Que primero, que debemos de ser benévolos con los que no eran como ellos, que eran de otros países. Debíamos de ser misericordiosos y compasivos con aquellos que son ignorantes de este reino al cual pertenecemos nosotros ahora, al cual somos ciudadanos del reino de Dios. Aleluya. Y lo segundo que encuentro aquí en estos dos pasajes, dice que tenían que ellos enseñar a esos extranjeros a aprender la ley del Señor. Tenían que ellos enseñarle a estos extranjeros a aprender la ley del Señor para que tuvieran la oportunidad de convertirse al Señor y temerle a Él y que ellos también fueran bendecidos. Aleluya. Cuando nosotros nos acercamos a estos extranjeros, a estos que no conocen al Señor, dice que David lo alimentó. Le dio pan y agua, higos y pasas, lo fortaleció y volvió a vida. Y volvió a vida. Ganó su confianza. Lo segundo, ganó su lealtad. Después de fortalecerse, imagínense, tuvo que invertir. David y su gente tuvo que invertir primero. David invirtió en este hombre egipcio. Aleluya. Vale la pena invertir en el reino. Vale la pena. No te pierdas la oportunidad de servirle al Señor. Podía haberlo no hecho David, porque ellos tenían una misión mayor de salvar a su familia. Aún no sabiendo en qué condición se encontraban, ellos tuvieron que hacer un alto en el camino. Podía haberlo no hecho. Sin embargo, lo hizo. Invirtió su tiempo. Se detuvo a auxiliar pese a la urgencia de la misión que tenían ellos, que tenían de salvar y recuperar lo suyo. Se dio por el prójimo, aleluya, no conociendo quién era este hombre. Él se detuvo a ayudar y salvar a este hombre. De la misma manera, Cristo invirtió su vida, invirtió su amor por ti y por mí y por todo el mundo. Invirtió su vida, su amor, aleluya, por ti y por todo el mundo entero. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. David se detuvo a ayudar y salvar de la muerte a este egipcio. Gloria al Señor. Efesios 2:19 dice, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos. Fuimos introducidos a otra posición, aleluya, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora ya no pertenecemos a ese mundo. Este egipcio fue realmente ganado para que ahora puedan ser de ayuda para David y su gente. David yendo se encuentra con este esclavo.
con este esclavo egipcio. En el camino, en el trayecto, vamos a encontrarnos que sin saber era uno que participó en su desgracia. Que el Señor realmente nos ayude, pero Él no se dejó dominar por sentimiento, ni por dolor, ni por amargura, ni por resentimiento, ni por odio. Se mostró benévolo, misericordioso, invirtió en su enemigo, resultó ser, aleluya, resultó ser bendición este egipcio ahora para David, que le serviría de guía y de ayuda para recuperar lo perdido. Lo que invirtió es devuelto mucho más de lo que él había dado. Damos para el reino de Dios. Cuando nos damos para el reino de Dios, un alma salvada y todo lo que va a recuperar, un alma salva vale mucho más que cualquier cosa. Tal vez piense cómo voy a hacer para recuperar, ya sea mi familia, tu economía, tu salud, tus relaciones familiares, Tal vez diga, ya no tiene más solución. Pero quiero decirte en esta noche, a David le trajeron este moribundo. Él se detuvo a poner cuidado y atención a este extranjero, sin perder su objetivo de recuperar lo suyo. Puso primero al prójimo, fue compasivo, fue benévolo, invirtió primero en el reino. Y este fue el instrumento que Dios proveyó para su guía al lugar de recuperación de todo. Aleluya. Dad y se os dará, dice la Escritura. Primero el reino de Dios. Dice en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. No te preocupes de cómo vas a hacer. Dios te va a proveer, Dios le proveyó a David un egipcio moribundo. Él lo ayudó, lo alimentó, invirtió en su reino, invirtió en el reino de Dios. Lo que le damos a Él primero nos devuelve mucho más de lo que le damos a Él. Aleluya. Predica en tiempo y fuera de tiempo. Fuimos nosotros extranjeros, hablamos el mismo lenguaje y entendemos lo que es vivir fuera del amor del Señor. Aleluya. Quiero que te lleves este mensaje. Que primero Dios, primero el reino de Dios, primero el otro y después nosotros. El Señor se encarga de lo nuestro. Yo no sé cuál es tu necesidad, tu problema, tu salud, tu economía, tu matrimonio, tus relaciones, tu trabajo, no lo sé. Pero una cosa sé, si todo eso está en un estado de moribundo, quiero decirte que el Señor va a enviar a sus ángeles, que el Señor va a enviar a sus soldados para que pueda venir a tu auxilio y poderte salvar. En el nombre de Jesús, te bendigo en esta noche con esta palabra y levántate porque estás comiendo palabra de Dios, comiendo del Espíritu. La palabra es espíritu y es vida, y envío ahora esta palabra para que pueda ser una palabra rema, para que pueda ser un agua refrescante a tu vida, a tu alma, a tu espíritu, y te levantes en el nombre de Jesús, porque dice que este egipcio revivió después de haber comido pan y bebido agua. Aleluya. En el nombre de Jesús te bendigo, y tu estado no será un estado de moribundo, sino un estado de recuperación, de salvación, para poder ir al campo misionero a predicar a otros de lo mismo que recibiste, pueda darles a los demás. En el nombre de Jesús, quiero que inclines tu rostro y voy a orar en el nombre de Jesús en esta noche. Padre, gracias te doy en esta noche por esta tu palabra. Bendigo, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando en cada corazón, en cada mente, en cada ser, Señor, que nos está viendo, que nos está escuchando en distintos lugares, Señor. En el nombre de Jesús, sea cual fuere el estado en que se encuentre, Señor. Oh Dios mío, tú tienes el poder, Señor. Tú vas a enviar, Señor, en ese campo, Señor, y tú vas a hacer, Dios mío, que pueda ser traído a ti, Señor. Y todo eso que fue partícipe, Señor, de nuestro dolor, de nuestra angustia, de nuestra tristeza, de nuestra desgracia, ese mismo instrumento, Señor, ese mismo vas a utilizar, Señor, para nuestra bendición y para recuperar todo. En el nombre de Jesús, yo te doy las gracias. Trae fortaleza, ayuda, liberación, sanación, Señor, para aquellos que nos están escuchando, para aquellas personas que me están viendo, que me están escuchando. Es palabra de Dios,
Señor, ahora en el nombre de Jesús sea liberado cada mente, cada corazón, cada espíritu, alma, en el nombre de Jesús, y sea levantado para la gloria y honra de tu nombre, y que pueda, Señor, ser de testimonio para muchas otras gentes, Señor. Yo te doy las gracias, bendigo al Centro Cristiano, bendigo a cada miembro, Señor, a cada hermano, a cada hermana, cada ministerio, Señor, oh Dios mío, y que podamos ahora, Señor, cobrar fuerza, Señor, para que nos enfoquemos en tu reino. Tenemos el mismo idioma, Señor, podemos hablar con aquellas personas, Señor, que están viviendo fuera de tu reino. Señor, los atraemos a ti ahora. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor. Que están enfermos, sánalo. Al que están en angustia, Señor, sean liberados ahora. En el nombre de Jesús, con problemas de trabajo, con problemas, Señor, económicos, matrimoniales. En el nombre de Jesús, ahora sean revividos, sean vueltos a la vida. En el nombre de Jesús, sea cual fuere quien los haya abandonado, Señor, el amo Amalek, Señor, oh Dios mío, que lo haya tirado en el mundo, en el nombre de Jesús, y dejado y abandonado en donde nadie le puede ayudar. Pero hay uno, Señor, que ellos puedan saber, Señor, oh Señor, que hay uno que se interesa, que hay uno que murió por ellos. En el nombre de Jesús envío esta tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.